Muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este día jueves 29 de abril del 2021. El presidente electo Guillermo Lasso dijo que respeta la resolución de la Corte Constitucional que da luz verde a la despenalización del aborto en caso de violación. Con este preámbulo informativo saludamos como cada mañana a José Luis Arévalo. Qué gusto compartir contigo, José Luis. Buenos días. Muy buenos días, mi querida Luisa. Un abrazo fraterno. Qué gusto poder estar compartiendo contigo aquí en La Noticia, primera emisión, y ratificarle el muy buenos días a todos nuestros amables televidentes. Y de esta manera comenzamos. Claro que sí. Escuchen con atención. Según estudios realizados por el laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito, la provincia del Oro tendría 6 variantes de la COVID-19, entre ellas la C37, cuya procedencia aún no está determinada. La declaración la dio el doctor Julio Loján, gerente del hospital del IES en Machala. Nosotros estamos con el índice de ocupación de camas al tope, estamos al 140%. Son las palabras de Luis Loján, director del Hospital del Instituto de Seguridad Social de la ciudad de Machala, quien indica que la casa hospitalaria no da para más, y es que en la capital de los orenses las cifras de pacientes infectados han subido en un 100%. Por ejemplo, en los meses de pandemia, en plena pandemia, nosotros habíamos visto 1.800, 1.900 pacientes por mes. Ahora estamos en 2.000, 3.000 pacientes, 2.800 pacientes. Hemos duplicado. Los casos en aumento se deben a 6 nuevas variantes que existen en la provincia de El Oro, según pruebas enviadas de pacientes del hospital y que fueron detectadas en el laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros ya hemos enviado, nosotros ya tenemos el reporte de las variantes que están circulando, en la cual ellos nos reportan 6 variantes, de las cuales tenemos la China, la variante de Panamá, la variante de Europa, la variante de Inglaterra, la variante de Nueva York y una que no está confirmada, que es la C.37. Es una variante que todavía no está determinado, pero es la que está circulando en nuestro medio. Para paliar la situación, el funcionario mencionó que se están llevando a cabo planes de contingencia, como ubicar más camas para pacientes que presentan la sintomatología. Aparte de eso, se han implementado carpas en los patios para examinar síntomas leves. Hemos llegado hasta 102 camas que tenemos en la actualidad. Y bueno, y como yo le decía, así pongamos 10.000 camas, o sea, si no tenemos la conciencia ciudadana de protegernos para evitar el contagio, no hay sistema de salud que aguante. La situación crítica por la que atraviesan los nosocomios de la provincia ha conllevado a que durante el estado de excepción y el toque de queda, las autoridades pongan mano dura en los operativos de control a establecimientos y personas que infringen las disposiciones del COE nacional, informó Richard Ceballos. Y las funerarias han triplicado sus labores por el incremento de muertes por COVID-19. La provincia de Pichincha es la más afectada, en la que en un solo día se contabilizaron 103 fallecidos por el virus. Este sector se muestra preocupado ante un posible colapso. La pandemia nos enfrenta con la muerte y el dolor, y por la situación actual sanitaria del país se ha elevado la mortalidad y la provincia de Pichincha es la más afectada. El pico más alto se registró el pasado jueves 22 de abril. Solo en este día 103 personas fallecieron a causa del virus. Es un número alarmante. Nuestra capacidad pues ya se va viendo un poco más comprometida. Tuvimos nosotros, en nuestro caso particular, tuvimos el 100% de nuestros procesos de cremación copado. Las alertas a las funerarias llegan a cada hora y han tenido que activar sus planes de contingencia. De los reportes de víctimas mortales, cerca del 80% son por COVID intrahospitalarios y un porcentaje menor por otras patologías. Si la tendencia continúa, podría haber un colapso en este sector. Y nos alarma mucho que podamos desbordar nuestro nivel de respuesta y tengamos pues ya un tema un poco más complicado. Y es que las funerarias han triplicado sus labores. En Quito, entre 20 y 30 cadáveres diarios son cremados, cifra solo del mes de abril. Temen un repunte para los próximos días. Pues la mortalidad ha crecido exponencialmente, probablemente más del 100% de la tasa normal, con varios retiros de toda la ciudad, sean domicilios, sean estos hospitales, ancianatos. Realmente es un pico importante.
Esta funeraria, ubicada al norte de Quito, tiene la capacidad de hasta 25 cremaciones por día. Los aforos para velatorios han disminuido y se mantienen los protocolos. Dentro de la parte del tratamiento de cuerpos COVID, si es la cremación, es la más recomendable, es aquella que va directo desde donde se retira y hacia el horno para luego memorializar por medio de un evento muy íntimo por pandemia. Según el último registro del COE provincial, Pichincha acumula 2.758 muertes por el virus y en el país 13.356 son las personas fallecidas confirmadas con prueba PCR desde que inició la pandemia. Informó Priscila Cadena. Una prueba de anticuerpos sería capaz de detectar la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Las personas inmunizadas con la segunda dosis pueden realizarse el test después de 3 semanas. Prueba anti-espiga o anti-spike es como se conoce al examen de testeo que muestra si una persona que se colocó la vacuna del COVID-19 desarrolló anticuerpos contra la enfermedad. Que la eficacia de la vacuna se mide a través de la respuesta que se tiene luego de la vacunación de generar estos anticuerpos de protección. Las vacunas tienen eficacias declaradas habitualmente por sobre el 85-90%, lo que quiere decir que 9 de cada 10 sujetos desarrollan una efectiva respuesta inmunológica de producción de anticuerpos. El proceso debe realizarse de 3 a 4 semanas luego de la inmunización completa, es decir, cuando ya se recibieron las 2 dosis. En caso no haya sido un buen respondedor, el médico tendrá que decidir si espera un tiempo adicional para ver si desarrolla anticuerpos o si toma alguna estrategia, porque siempre existe un porcentaje de personas que no responden a la vacunación. La medición de anticuerpos presente en personas postvacunadas ayudaría a un mayor control epidemiológico y seguimiento clínico, aunque se recalca que si bien la vacuna disminuye infecciones severas del COVID, no evita su contagio. No impiden el ingreso del virus, no impiden la infección, de tal manera que pese a estar usted vacunado, tiene la posibilidad de enfermar asintomático o con síntomas muy leves y también tiene una probabilidad, aunque más baja, de transmitir la enfermedad. Varios laboratorios en el país ofertan dicha prueba que ronda entre los $20 a $30 y los resultados se conocen en 48 horas. Informó Caterina Aguirre. Y durante una reunión mantenida con los representantes del sector empresarial y productivo de la ciudad de Guayaquil, el alcalde encargado Josué Sánchez anunció medidas para proteger la economía y el empleo de los guayaquileños. Conozcamos cuáles son en la siguiente nota. Representantes de las cámaras de industria, comercio, turismo y propietarios de restaurantes se reunieron con el alcalde encargado Josué Sánchez para analizar alternativas al decreto del estado de excepción que protejan la economía y el empleo de los guayaquileños. Todos los deliveries de todo, absolutamente todo, debe de quedar autorizado. Esto significa logística, abastecimientos, comercio y demás, no solo los restaurantes. Fines de semana, estamos de cara a un día importantísimo para el comercio como es el Día de la Madre. Necesitamos que todos, pequeños emprendedores que quieran poder despachar sus flores, electrodomésticos y demás, no tengan ningún problema en llegar a su destino final. La intención es que no hayan problemas con la ATM, no haya problemas en el tema de la circulación, va a haber una línea directa para los problemas que puedan ocasionar de repente en un delivery, en algo que lo detengan, para que pueda fluir. Entre otras medidas para reducir los efectos económicos de la pandemia en las próximas 2 semanas. El municipio de Guayaquil pondrá a disposición $1 millón, $1 millón para emprendedores y MIPYMES, para el pequeño, para el emprendedor, para el que está luchándola hoy, para Capital Semilla y para Capital de Trabajo. Indicaron además que solicitarán al COE cantonal la implementación de horarios diferenciados en la entrada y salida de la jornada laboral para disminuir los contagios en la transportación pública. Si queremos descongestionar el transporte público, es necesario que las industrias entren y salgan a una hora, el comercio entre y salga a una hora, los profesionales entren y salgan a una hora para que esto pueda fluir. Nadie quiere volver a ser encerrado. Informó Roselena Vázquez.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos. José Luis y amables televidentes, es momento de una pausa aquí en la noticia en la primera emisión. Pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues cuando volvamos en este mismo espacio informativo tendremos detalles de lo que fue el asesinato al estilo sicariato de Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Todo esto y mucho más cuando volvamos. De vuelta con más información, amables televidentes. Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass y del ex líder de los choneros, fue asesinado al estilo sicariato con 10 impactos de bala, esto en el norte de Quito. Tras el ataque, la camioneta en la que se circulaba se estrelló contra un concesionario de vehículos. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando una ráfaga de disparos alarmó a quienes laboran, transitan y viven sobre la avenida República y 6 de diciembre al norte de Quito. Yo oí los disparos, 5 o 6 tiros, y realmente en ese instante pues yo me asomé y miré que realmente había un hombre ahí muerto. Según testigos, esta camioneta que transitaba por la avenida Ernesto Mena Camayo era perseguida por un automóvil desde donde se habrían proporcionado los disparos directo al conductor. Cuando se cumplió el objetivo, huyeron. Es obvio que alguien le venía siguiendo, por eso se realizan los disparos. Se trata posiblemente de un sicariato. Conocemos de un vehículo, conocemos del numérico, estamos trabajando. Tras el ataque, la camioneta perdió pista y se impactó contra una concesionaria de vehículos. Policía Nacional y sus unidades investigativas acordonaron por más de 3 horas el sitio para levantar los indicios que contribuyan a la investigación. Fue el ministro de Gobierno Gabriel Martínez quien confirmó que la víctima fue Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, también de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y líder de la banda conocida como Los Choneros, asesinado en Manta el pasado 18 de diciembre. Fue asesinado, fue acribillado con, creo que entiendo, son 10 tiros. Al mismo tiempo en que se produjo el asesinato, comenzaron a haber incidentes en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral. Hay que recordar que el señor Salcedo era abogado del grupo de Los Choneros, y que obviamente muchos de estos miembros de estas bandas se encuentran justamente encarcelados en los centros de reclusión del país, y esto puede haber generado pues conmoción y puede haber generado alertas, como lo hemos observado en la penitenciaría de Guayaquil. Policía Nacional desplegó un mega operativo por aire y tierra para detectar al vehículo implicado. Se han desplegado los 3 ejes policiales más las unidades especiales y las provincias colindantes a fin de cerrar los pasos a frontera provincial. Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima. El cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue para los trámites de ley. En Quito informó Adriana Rojas. El abogado Harrison Salcedo se dio a conocer por defender al ex vicepresidente Jorge Glass y al ex líder de los choneros, José Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien también fue asesinado. Además, representó legalmente al ex asambleísta Eliseo Azuero en el caso Hospital de Pedernales y a uno de los agentes metropolitanos de Quito, acusado por delincuencia organizada en el caso de la venta de insumos médicos. Que Harrison Salcedo fue uno de los abogados más conocidos del país es cierto. Saltó a la fama por ser el defensor del ex vicepresidente Jorge Glass. Lo representó en los juicios del caso Sobornos y Singue. Además, fue el defensor de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la banda de Los Choneros, quien en un inicio fue sentenciado a 20 años de prisión por asesinato, condena que le fue reducida a 8 años. Y pese a ello, Salcedo logró su prelibertad en junio de 2020. No obstante, Rasquiña, meses después de salir de la cárcel, fue asesinado en un centro comercial. Fue luego de representar legalmente a Rasquiña que Salcedo pasa de ser abogado a procesado. Actualmente era investigado por el delito de asociación ilícita, pues las autoridades consideraban que se habían cometido irregularidades relacionadas con la liberación del ahora batido líder de los choneros. Pero Salcedo también estuvo a cargo de la defensa del ex asambleísta, hoy prófugo de la justicia, Eliseo Azuero, investigado por presuntas irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. También fue el abogado de uno de los agentes metropolitanos de tránsito de Quito, quienes eran acusados de ser parte de delincuencia organizada en el caso de la venta de insumos médicos, por la que también son investigados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Puley. El hoy fallecido Harrison Salcedo además se publicitaba a través de redes sociales de esta manera.
informó Ismenia Solórzano. Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema para informarles que las actividades pesqueras en la costa ecuatoriana en los últimos meses son más peligrosas. Además de los constantes robos de los piratas, ahora tienen que pagar en tierra a grupos delictivos que les entregan objetos de identificación para no ser atacados en alta mar. En Santa Elena dicen que los choneros están detrás de estas extorsiones. Es el puerto de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena, donde parece que todo se desarrolla con normalidad. Pero entre las jornadas de pesca y las ventas en pequeñas embarcaciones, aparecen historias de temor, con lo que enfrentan diariamente cuando salen a las faenas. Y esta es la extorsión, que está enquistada como parte de la modalidad de trabajar para no ser asaltados. Pero que uno, para poder estar tranquilo, tiene que hacer lo que están haciendo los demás, para poder estarnos tranquilos. ¿Cuánto pagan ahí? 120. ¿Mensual? Mensual, por embarcación. A lo que este ciudadano se refiere ocultando su identidad, es un método que casi el 75% de sus compañeros están sumergidos. Todo inicia antes del día de la salida a pescar. Deben estar al día con el pago mensual de entre 120, 140 y hasta $300, dependiendo de la embarcación y por cada una. Y para eso les piden inscribirse a un valor de $80, que reciben así una credencial y además una bandera de diferentes colores para ser identificados. Estos valores se los entregan a personas que son enviadas por los representantes de estas bandas, que luego reciben el dinero y tienen el control de ese negocio ilícito. Pero ¿quiénes son ellos? Que les obligan a pasar por ese denominado refile para no ser atacados por los piratas. Hay amigos que se encargan de venir a cobrar y uno les paga y se va. Intermediario. Claro, hay gente de hartos intermediarios, hay bastantes intermediarios. ¿Ya? ¿Se identifica con alguna agrupación específica? Solo los choneros. Este tema también es el conocimiento de la Armada del Ecuador, así lo confirmó el capitán del puerto de Salinas. Que hacen el pago a ciertas personas de diferentes lugares, por ende es difícil poderlos ubicar. Pasa una embarcación verificando que si tienen el carnet o la bandera anaranjada, que me imagino que es la que le proporciona esta banda delictiva, para poder identificar es quién han pagado la supuesta cuota de seguridad para que no le roben. Embarcación blanca con filo celeste. Además manifestó que intentan realizar controles en el punto exacto donde son asaltados, pero que las víctimas prefieren no aportar con información para capturar a estos antisociales. Lastimosamente hasta la presente fecha no hemos podido dar con estas bandas por la poca información que nos dan. Así como estamos pagando nosotros, están en playa, están allá en Concito y Puerto López, todo eso van en pago. Y estas historias sobre este método delictivo que les aplican a los pescadores artesanales y dicen desde la provincia de Manabí, en puertos como Pedernales, Canoa, Bahía de Caracas, Caramijó, Crucita, Manta y Puerto López, en la provincia de Santa Elena, en Santa Rosa y Anconcito, en Guayas, en General Villamil Playas, en la provincia del Oro, en Puerto Bolívar, es decir que la red se ha expandido en casi toda la costa ecuatoriana. Asimismo hay personas que se dedican a esta actividad comercial marítima que aseguran ser amenazadas y por eso prefieren quedarse calladas ante los grupos selectivos que operan entre estas embarcaciones. Tiene que pagar. ¿Cómo es eso? ¿Ah? No, eso no se puede decir porque se mete en problema, varón. 120 con la mensual. ¿La última vez que le robaron? ¿Cuándo parece que lo robaron? Hace un mes lo robaron. Llegaron los motores, se lo llevaron. En tierra en ocasiones los extorsionadores aparecen hasta en las casas de los pescadores y llegan con los datos personales del ciudadano. Les obligan a inscribirse y al pago mensual hasta en cuentas bancarias para ser más discretos. Una tarea pendiente que todavía tiene la Policía Nacional con la Fiscalía para erradicar estas acciones peligrosas que tienen en zozobra a miles de pescadores en varias provincias costeras, informó Charlie Pisa. Y hallan sin vida y con signos de violencia a un taxista que estaba desaparecido en Guayaquil. Se presume que el hombre fue ejecutado tras ser víctima de un secuestro extorsivo. Juan Martín Villamar, de 62 años, fue visto por última vez el 20 de abril en el sector de La Ladrillera,
noroeste de Guayaquil. El hombre trabajaba como taxista informal y realizaba carreras. Aparentemente recogió a pasajeros que resultaron ser delincuentes. En medio de los matorrales se encontraba un cuerpo, posición cúbito-ventral, semidesnudo. Identificaron que esta persona tenía un trauma cráneo-encefálico por contusiones. Es verdad, lo encontramos, pero lamentablemente lo encontramos sin vida. Yo quisiera saber qué pasó, o sea, qué pasó más allá. Entiendo que hay cámaras, entiendo que tiene que haber testigos. El cuerpo fue encontrado una semana después, a un costado del conocido Canal de la Muerte, sector desolado de Monte Sinaí. En el sitio, durante el 2020, abandonaron 3 cadáveres más en similares circunstancias. Lamentablemente es un sector que no tiene luminarias, que es bastante rural. Llama la atención que un día después de la desaparición, los delincuentes se comunicaron para solicitar dinero a cambio del carro, mas no dieron información del conductor. Me pidieron $2.000, yo les ofrecí más dinero, pero que me lo devuelvan junto con mi papá. Y no, me dijeron que no lo tenían a él, que no sabían nada. La policía cuenta con una persona sospechosa en este caso, que ya está siendo investigada, pero no detenida, informó Jorge Salazar. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, de vuelta con ustedes para contarles que 7 jueces de la Corte Constitucional dieron paso a la despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador. Grupos feministas celebran la decisión, mientras que colectivos pro vida la rechazan y aseguran que convocarán a una consulta popular. Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto en casos de violación tras declarar que el inciso 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional. Grupos feministas celebraron la decisión de los jueces. La Corte ha tomado una decisión en el marco de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las personas con capacidad de gestar, y que este es un día histórico, porque en este día en Ecuador se terminó la tortura contra las mujeres, niñas, personas con capacidad de gestar, víctimas de violación que han sido sometidas a maternidades forzadas. El día de hoy, la Corte ha dicho no más maternidad forzada. Actualmente el artículo 150 del COIP no sanciona el aborto solo si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. La Corte elimina la característica discapacidad mental y amplía la posibilidad de que cualquier mujer que sea víctima de violación pueda abortar sin tener que ir a la cárcel por un periodo de 6 meses a 2 años, como establece el artículo 149 del COIP. Sabemos que en el Ecuador es el segundo país de América Latina que es el que ocupa en embarazos en adolescentes, pero también conocemos de que en nuestro país 7 niñas cada día menores de 14 años dan a luz producto de una violación. A los exteriores de la Corte también asistieron grupos pro vida, quienes rechazan totalmente el aborto. Con oraciones esperaban otros resultados. Los presentes manifestaron su desacuerdo. Recordemos el caso del Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea no aprobó el aborto, veto total del Código de la Salud, no se aprobó el aborto, grandes manifestaciones, gran reacción de la opinión pública y ahora 9 jueces no pueden decidir por todo un país. Ante esto, colectivos pro vida anuncian acciones. Y la única forma que nos queda es levantar la voz del pueblo a través de una consulta popular en donde el pueblo vuelva a decirle sí a la vida, que se respete la Constitución y el derecho a la vida que tenemos todos los ecuatorianos, no importa la forma en que somos concebidos y no importa en este momento tampoco si es que la mujer decide o no. El hijo tiene tanto derecho a vivir como la madre. La resolución de la Corte Constitucional deberá pasar a la Asamblea Nacional para que allí se realice esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, informó Valeria Navarro. En un comunicado, el presidente electo Guillermo Lasso se pronunció sobre la despenalización del aborto por violación en el país. Afirmó textualmente: soy un hombre católico. Como tal, siempre he procurado actuar de acuerdo a los valores que dicta mi fe en todo lo que concierne a mi vida, mi familia y acción privada. Sin embargo, como presidente electo quiero manifestar
mi total respeto a lo resuelto por la Corte Constitucional de nuestro país. Su parte, el primer mandatario Lenín Moreno, mediante en su cuenta de Twitter, destacó que con la decisión tomada por la Corte Constitucional anhela que prevalezca el bienestar de las mujeres y de sus derechos. Y el ARCSA deberá establecer techos de precios que permitan regular y controlar la especulación en la venta de oxígeno medicinal. Además, el Ministerio de Salud Pública deberá realizar las gestiones ante la cartera de Comercio Exterior para que se prohíba la exportación de oxígeno mientras dure la emergencia. Estas y otras resoluciones fueron adoptadas por el COE Nacional. Mucha atención. Hay nuevas resoluciones por parte del COE Nacional y es que en sesión permanente de este miércoles 28 de abril, por unanimidad de los miembros, el Pleno resolvió lo siguiente. Disponer a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, y al Ministerio de Salud Pública establecer techos de precios que permitan regular y controlar la especulación en la venta de oxígeno medicinal para tratar a pacientes con COVID-19. Y señala además que el Ministerio de Salud Pública realice las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, de manera de que se prohíba la exportación de oxígeno mientras se encuentra en vigencia el estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia. La medida se encontrará vigente mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria o hasta que el Ministerio de Salud Pública notifique su culminación y abastecimiento nacional. Además, se deberá exceptuar esta disposición a pedidos de ayudas humanitarias que se requieran de estado a estado. Entre las resoluciones también se solicita al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, postergar hasta el año 2022 la realización de las fases de logística, capacitación y empadronamiento del Censo de Población y Vivienda, una vez que existan las condiciones epidemiológicas favorables para su desarrollo. Y exhorta a la ciudadanía en general para que no se desplacen a otras provincias ni mantengan reuniones familiares durante el viernes 30 de abril del 2021, considerado como día de feriado, con el objetivo de contener la transmisión de la pandemia. Informó Marilyn Jaramillo. La presente entrega informativa. José Luis. Claro que sí, mi querida Luisa, ya viene la noticia en la comunidad junto a Mayra Montaño, el tío Gabeláñez y también se suma Rosalena Vázquez. Que tengas un estupendo día, mi querida. Lo propio para ti y para ustedes. Quedan junto a los mejores. Que tengan un buen día.